Ahora sí, señores, comenzamos, ya somos grandes. El último programa antes de las elecciones generales del 14 de noviembre. Llegaron, no se ofendan ustedes, pero por fin terminó la campaña, por fin empezó la veda, terminaron los spots. En la radio era tremenda, teníamos 25 minutos de tanda, spot de todos los colores. Más allá de este pequeño humorada, realmente llegaron unas elecciones generales en un clima mucho más caliente todavía que el que teníamos antes de las elecciones PASO. Una campaña entre las PASO y las generales muy rara, porque la oposición fue con prudencia. Hay un viejo axioma de la política que decía: no interrumpas a tu rival mientras se está equivocando. Y ahora vamos a hacer una especie de raconto de todas las actitudes, decisiones, declaraciones que cometió, elegí el verbo que mejor te parezca, el gobierno, desde las PASO hasta esta veda electoral que comienza ahora en algunos minutos nada más. Pero quiero hablar de lo que realmente es importante, porque gran parte de la Argentina, sobre todo en el conurbano, acá tenemos candidatos de la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano, la gente está en un grito de dolor, en un grito de desesperación muy enorme. Y otra vez el gobierno insiste en esta idea de discutir cosas muy extrañas, como decir que hay más inseguridad en la ciudad de Buenos Aires que en la provincia, o que por lo menos creció más en un lugar que en el otro. Más allá de si es cierto o es mentira, ¿cómo le vas a decir a un vecino de La Matanza que tiene miedo de salir a la calle, a un vecino de José Cepaz, que esta misma noche están velando un nene de 17 años que estudiaba por la mañana y trabajaba en una panadería por la tarde? ¿Cómo le vas a decir que no se preocupe porque en la ciudad el delito crece más? O que hay una situación de aprovechamiento político de la inseguridad que tanto lo angustia. La gente que estuvo en la calle la semana pasada, esta semana, en Ramos Mejía, que fue a la calle como nunca, con un reclamo genuino, con un reclamo pacífico, con banderas, con casos personales, con miedo, que encima tuvo que soportar que la policía los reprimiera. La policía que no hace nada con los mapuches en el sur, la policía que no hace nada cuando cortan 16 veces por día alguna calle de circulación, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia, decidió, obviamente no por voluntad propia, sino por una exigencia política, decidió reprimir a un montón de vecinos que pacíficamente estaban protestando en las calles reclamando seguridad. Fue una movilización absolutamente espontánea y donde no tuvo ninguna injerencia en ningún partido político. No fue esto ni un banderazo, ni una movilización vinculada a algún partido, ni de un lado ni del otro. Fue la gente que salió a decir lo que pensaba, lo que sentía, con el corazón en la boca. Ahora vamos a hablar, por supuesto, de los cierres de campaña, pero es muy impactante porque al mismo tiempo la otra gran preocupación de la gente termina explotando en el día de hoy. 3,5% de inflación, en un rato hablaremos de economía con Martín Tetaz. El dólar a 207 pesos y subiendo, con una inflación interanual de más del 50%. La preocupación de que el gobierno en principio no muestra ninguna acción general para frenar la inflación, más allá de la discusión del congelamiento o no congelamiento de precios. La última semana de octubre con precios congelados y así todo la inflación fue de 3,5%, más alta todavía de lo que había dicho y lo que había anticipado Roberto Feletti, que es uno de los que suena como ministro de Economía. Y la gran pregunta que se hace ahora la política es: ¿qué va a pasar el 15 de noviembre? El gobierno se va a replegar, el gobierno va a entrar en una actitud más moderada, el gobierno va a tratar de volver a convencer a la sociedad de que no hay radicalización. Yo humildemente creo que no. Y lo mismo dijimos cuando el gobierno perdió las elecciones PASO. Dijimos, hay alto riesgo de que el gobierno se radicalice e incluso haga locuras como llamar de nuevo a Aníbal Fernández como ministro. Yo sé que ahora no te parece una barbaridad porque Aníbal está en el gobierno, pero en ese momento me acuerdo que lo dije en la radio y era tan grande la barbaridad de imaginarse a Aníbal Fernández en el gobierno nuevo que iba de la radio, venía para el canal en el auto y decía: che, ¿para qué lo dije? No me habré excedido. No me habré excedido. Yo tenía la convicción porque digo, es lo que en general hace Cristina Kirchner, se radicaliza, va hacia adelante, pero dije, ¿qué tengo que decir esas cosas? Fue simplemente un análisis político, no era una información. Y finalmente, a los 3 días, Aníbal Fernández estaba en el gobierno. Y ahora te voy a mostrar una declaración de uno de los hombres más importantes, más cercanos a Cristina, que confirma que el rumbo del gobierno, pase lo que pase, va a ser, como dice el kirchnerismo, profundizar el modelo. ¿Qué significa profundizar el modelo? Esto que estamos viendo hoy mismo, a 3 días de las elecciones, Argentina sigue apoyando a Venezuela y a Nicaragua en los organismos internacionales como la OEA, la Organización de Estados Americanos. Escuchá lo que dice Andrés el Cuervo Larroque,
uno de los principales referentes políticos, uno de los cuadros que más cerca está de Cristina y que más expresa la voluntad y el ánimo de la vicepresidenta de la Nación. ¿Qué va a pasar después del domingo? ¿Qué va a pasar después de las elecciones? No te lo decimos nosotros, te lo dice la Roque, mirá. Ya por supuesto que aquellos que no nos acompañaron en las PASO, o ese importante número, en el caso de la provincia de Buenos Aires, 2.500.000 votos menos respecto al 2019, no nos piden un cambio de rumbo, sino justamente creo que lo que están planteando es que profundicemos, que avancemos con mayor celeridad, que había una expectativa inmensa en el 2019 en función de sanar el dolor generado por el macrismo, y que el Estado, producto de la pandemia, se tuvo que poner en un lugar muy hostil de gendarme sanitario, que era lo que teníamos que hacer, pero bueno, ahora ya habiendo recuperado a partir de la vacunación estos niveles de normalidad, por supuesto que nos están pidiendo profundizar, y creo que hay que votar al frente de todos justamente por eso, porque aunque alguno tenga crítica o planteos o demande que aún faltan cosas, por supuesto que es solo a través del frente de todos que ese camino se puede consolidar, porque acá la disyuntiva es muy concreta, es ¿Estado presente o Estado ausente? Profundizar el modelo. Ahora en un ratito Santi te va a contar que ese es el proyecto de la Cámpora, y vaya si tiene injerencia la Cámpora en el pensamiento de Cristina, que quedó claro después de la carta que vino después de la derrota electoral. Que la Roque, perdóname, ¿no? Diego, no dice qué es profundizar el modelo. Uno puede imaginar. Yo te voy a decir qué es profundizar el modelo. Profundizar el modelo es lo que vinieron haciendo después de las PASO, lo que el gobierno viene haciendo. Hicimos una lista, como siempre, muy breve, de memoria, solamente la anotamos para no olvidarnos algunas cosas. Profundizar el modelo después de las elecciones fue lo que pasó después de las PASO. Por ejemplo, la carta de Cristina que todos leímos, vaciando el gabinete del presidente de la Nación si él no hacía lo que quería. Situación y conflicto que se resolvió porque el presidente hizo lo que pedía Cristina en esa carta. Punto por punto, no dejó ni un punto por pasar. Daniel Goyán confesando que lo que iban a hacer era repartir platita, y después del revuelo que generó esa frase, lejos de frenar o moderar esa iniciativa, ¿qué hicieron? Profundizaron el modelo. Se regalaron bicicletas, calefones, viajes de egresados. 16.000 millones de pesos el plan del Ministerio de Desarrollo Social, que se destinó en parte para ese tipo de compras y entregas. Y hubo un montón de planes o de entregas de dinero que tuvo que suspender la justicia electoral, la jueza María Servini, que les dijo, bueno, tienen tantas ganas de entregar 15.000 pesos a un artista, a un estudiante, bueno, háganlo el 15, a ver, si tienen las mismas ganas el 15, háganlo. Si no, ahora no lo pueden hacer porque la ley no se lo permite. Lo decíamos recién, Aníbal Fernández, ministro. Volvió Aníbal Fernández, uno de los tipos más desprestigiados y con peor imagen de la política argentina. Bisotti diciendo, lo pidió Graciela Ocaña, que se habían vacunado en otros países a los niños con una vacuna, cosa que no era cierto. Se mintió una vez más con la vacuna y con la salud. Llenaron la cancha de Chicago cuando no se podía, cuando el país tenía clarísimo que era 50% de aforo, porque había pasado ni más ni menos que con River y con Vélez, dos de los equipos más populares de aquí de Buenos Aires. El pisoteo a las piedras conmemorativas a las víctimas del COVID en una manifestación política. El apoyo a los ataques mapuches o falsos mapuches en el sur, algo que no entra en ninguna cabeza racional. ¿Por qué apoyarías a un grupo de gente que incendia casas? Bueno, el gobierno lo ha hecho después de las elecciones. La comitiva gigante que se llevó a Europa, que todavía no han dado explicaciones. El jueves pasado decíamos, el gobierno no presenta la lista nunca apareció, ¿viste? La lista nunca apareció. Las declaraciones de Gabriela Cerruti diciendo que no sube el dólar blue. Hoy había un meme que decía, no te moja la lluvia, lo que te moja es el agua. Más o menos parecido. El acto con Vudú. Tenés que hacer un acto con Amado Vudú, con Evo Morales y con Correa, que tiene pedido de captura internacional cuando vos estás buscando votos. El ataque a la provincia de Córdoba de hace algunos días, el presidente diciendo, si no me votás a mí, si no votás al peronismo, no sos argentino. Jorge Capitanich, comparándose con Jesucristo y diciendo que el que no vota al peronismo es un pecador en la República Argentina. Firmenich, que reaparece. Los apoyos de hoy mismo a Venezuela y a Nicaragua, una vez más, cuando todos los organismos más prestigiosos del mundo, la ONU, la OEA, Human Rights Watch, todos le están diciendo a la Argentina que es incomprensible la posición de nuestro país de no criticar y de no condenar la violación a los derechos humanos en Nicaragua, la situación de los presos políticos. Y hoy, una de las declaraciones más graves de todas, que es la de Gabriela Cerruti. Lo que te decía al comienzo, en lugar de decir, estamos trabajando en esto, es una preocupación de la gente y todas esas cosas que aunque sea de forma hay que decir,
se metió en la discusión de las estadísticas y dijo que le daba asco, ahora le quiero preguntar a los invitados, el uso electoral que se estaba haciendo del crimen de Roberto. Mírala. Tampoco queremos dejar de decir que nos produce profundo asco la utilización electoral de la tragedia de una familia y el dolor de una familia. La respuesta a estas cosas no vino desde la política, curiosamente, vino de las propias víctimas. Una de esas víctimas que habló y mucho, y en varias de sus declaraciones fueron por este mismo sentido, hay un montón, elegimos una que tal vez la más contundente, la que engloba toda la discusión, es la de Tomás, uno de los hijos de Roberto, el kiosquero asesinado en Ramos Mejía, que a la política le dijo esto. Acá se puede putear a Macri, se puede putear a Cristina, pero a ellos lo elige la gente. Y la gente los elige porque todos queremos vivir mejor. Y ellos tienen que estar en la calle con nosotros o tienen que estar con nosotros, no escondiéndose de nosotros. Y así como también, no sé, no lo dije en ningún lado, pero este es un pensamiento que me salió el otro día que vi que la verdad me chupó un huevo la política. Alberto dijo sobre Macri, yo podría haber arreglado el fondo, me chupó un huevo todo lo económico, ¿eh? Habría podido haber arreglado el fondo, pero no los podría haber mirado a la cara y me gustaría que venga a ver si me puede mirar a la cara a mí después de lo que pasó, de que se lavan las manos entre todos. Y creo que no podría mirarme a los ojos él. Bueno, por supuesto es fuerte. La declaración es la declaración de una víctima en pleno dolor, en pleno estado de shock. En un rato hablaremos con Martín Tetaz también de lo que está pasando. Dólar a 207, la inflación 3,5%, riesgo país en 1.750 y contando. Lucía Salina, los 20 presos que se liberaron, 21 que se liberaron. 20 y mañana 20 y medio. 20 y medio, mañana puede que sea 21. 20 y medio presos que se liberaron de la corrupción, quedan solamente 2 de los corruptos que habían sido encarcelados adentro. El camino de la profundización que promete la Cámpora. Osvaldo Bazán, bienvenido también. Arranco con vos, Diego Santilli. Gracias, Graciela Ocani, y gracias, Martín Tetaz. Hoy Cerruti dijo, en la ciudad de Buenos Aires, el delito y el crimen subió mucho más que en la provincia de Buenos Aires. Buenas noches. Buenas noches. La verdad que... Perdón, y que le da asco la utilización política que hace la oposición de los crímenes como el de Roberto. Déjame empezar primero por decirte, mienten. Absolutamente mienten. Descaradamente mienten. Pero dejo de lado eso, porque si no, te parás en los números. ¿Qué me voy a poner a decirte que la estadística es 3 homicidios cada 100.000 habitantes este año? Este año. Basta que haya una persona asesinada, que es un dolor de una familia, una persona que... Entonces, la verdad que primero me da el descaro la mentira. Pero lo que más me duele, y lo que más nos tiene que doler a todos, es echarle la culpa a otro, ponerse a mirar para otro lado, es hablar de estadística, cuando aquí hay personas, hay familias. En la provincia la gente tiene miedo. No hay otra discusión, tiene miedo. Y te lo dice cada uno de los bonaerenses en cada uno de los recorridos. ¿Sabes qué te dicen? Santilli, yo trabajo atrás de una reja. Yo atiendo el kiosco detrás de una reja. Cuando acá baja la luz en la provincia, nosotros nos tenemos que encerrar. Entonces, hay que entender eso. Y en vez de discutir para otro lado, ¿por qué no votan el Código Penal que está en el Congreso? Código que se trabajó. El Código actual tiene 315 artículos. El nuevo tiene 540. ¿Por qué no lo votan, que es de 1921? ¿Por qué no votan el Código Procesal, la modificación del Código Procesal Penal para terminar con estos delincuentes que van con armas a robar, que entran por una puerta y salen por la otra? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué? Porque piensan al revés. Porque piensan del lado de los delincuentes y no del lado de la gente. Hay que defender a los ciudadanos y hay que defender a las víctimas. Pero ¿y cómo lo van a hacer en el próximo Congreso? Tenés que tener mayoría. Si la gente nos acompaña con el voto y nosotros logramos los 5 senadores que necesitamos en el Senado Nacional, que les quite la mayoría, y si nosotros logramos ese diputado para tener la primera minoría, nosotros vamos a llevar con Martín, con Graciela, con Facundo, con todo el equipo, vamos a llevar adelante los temas que nos pide la gente. No son los temas, pero no es que son los temas nuestros, son lo que la sociedad te está pidiendo. Escuchen, el 12 de septiembre la gente votó. La gente votó. ¿Sabe cuál es la enorme diferencia, para contestarle a Santi? Que si nosotros llegamos a los 120 diputados, nosotros podríamos con muy poco apoyo conseguir quórum y entonces ellos no podrían bloquear que los temas se traten. Y una vez que los temas se tratan, forzamos a que cada uno diga lo que piensa, públicamente y se juegue. ¿Van a votar a favor de las reformas del Código Procesal Penal o van a votar en contra? Van a votar a favor de... Y lo mismo para todas las cuestiones, para las cuestiones, por ejemplo, de los privilegios también.
¿Van a votar para terminar con las jubilaciones de privilegio de presidente y vicepresidente? O porque hasta ahora se vienen haciendo los distraídos, nosotros lo propusimos, duerme el sueño de los justos el proyecto. Pero ¿qué hacen? No dan quórum para tratar esos temas, ellos eligen la agenda de los temas que se tratan. ¿Van a tratar la ley de alquileres que queremos derogar para que la gente pueda conseguir un lugar donde vivir más fácil? Bueno, entonces no lo van a hacer si conservan la mayoría. Si nosotros le sacamos la primera minoría, entonces la agenda la vamos a empezar a fijar nosotros en la Cámara y ellos los vamos a forzar a votar a favor o en contra de cada uno de estos temas que te acabo de mencionar. ¿Eso no lo fija el presidente de la Cámara? No, se fija en el acuerdo parlamentario entre el presidente de las cámaras y todos los bloques y depende, por supuesto, del peso de quien tenga la mayoría o la primera minoría, para ser más preciso. Por eso es tan importante, como dice Martín, llegar a los 120 diputados. Si no pasa, por ejemplo, lo que pasó el otro día con Ficha Limpia, hace 10 días, que nosotros propusimos el tratamiento y votaron en contra del tratamiento. Entonces, es bueno saber por lo menos quién quiere que, como sucede en todo el ámbito de la administración pública, que aquellos que tengan condena no lleguen a ocupar cargos públicos. O si estás a favor de que los delincuentes sean candidatos. Y esto es bueno, creo que la sociedad necesita saberlo. Aparte es una iniciativa que se generó en la sociedad, que llegó al Congreso más de 300.000 firmas. ¿Qué piensan con respecto al 15? Vos, Santi, tenés una información importante que es que la Cámpora al menos habla de esto, profundizar el modelo, radicalización. Se está dando una discusión muy fuerte en el gobierno, en el Instituto Patria, no se ponen de acuerdo obviamente, no está muy claro qué va a pasar a partir del lunes, pero sí está claro que la Cámpora y Cristina en particular van a condicionar muy seriamente a Alberto Fernández el rumbo del gobierno, lo acaba de decir Larroque. Larroque es el jefe de la Cámpora junto a Máximo Kirchner. Vos decías, Alberto hizo todo lo que Cristina quería. Yo te digo, no sé si en la cabeza de Cristina la vas a conformar con lo que está diciendo. Porque no le alcanza nunca. Porque además Cristina, por ejemplo, está objetando la política económica y me parece que allí sí va a haber una pelea muy fuerte. Bueno, ¿qué quiere Cristina en lo económico? Cristina, por empezar, no lo quiere a Guzmán. En la carta dijo, no, Guzmán es un fenómeno, déjenlo. ¿Lo llamó? Dijo, ¿está todo bien con vos? Lo llamó, no dijo que era un fenómeno, le criticó bastante su política fiscal, le criticó la falta de gasto, lo culpa en parte a él y a Alberto Fernández de la derrota electoral y además lo culpa de ser el ministro del acuerdo con el Fondo Monetario. Ahora pregunta, Santi, ahora quiero ver la opinión política de los invitados y también, por supuesto, de todos, como siempre, una gran charla. ¿Va a haber un cambio en el Ministerio de Economía después de las elecciones? Después de las elecciones se supone que no, porque Guzmán tiene que arreglar la deuda. Pero si a Cristina no quiere. La cuestión es que hay un sector del kirchnerismo o del cristinismo que dice no queremos acordar la deuda a costa de pagar con el hambre del pueblo. Y están resistiendo el tipo de acuerdo que en realidad tampoco sabemos bien cómo es, porque el acuerdo no ha prosperado y la información que tiene Guzmán no es buena y es la que le da Alberto Fernández. ¿Hasta cuándo se puede estirar el arreglo con el acuerdo? Bueno, ¿Cuánto más puede Guzmán estar Argentina está hablando esta situación? de acá a marzo lo van a solucionar, es lo que. Pero en marzo no está el Club de París, claro, no en marzo está atado al acuerdo con el FMI. En marzo tenés que empezar a pagar. Lo que puede ocurrir, que es muy probable que ocurra, es que los organismos le den una suerte de waiver, se llama técnicamente, quiere decir que le den un changüí, un tiempo de descuento, ¿no? Entonces, como en el fútbol, bueno, terminaron los 90 minutos, terminan en marzo, pero que diga, bueno, para favorecer un acuerdo, todavía no consideramos a Argentina en default, esperamos un poco más y le damos chance de acordar un acuerdo, de llegar a un acuerdo. ¿Te imaginas, Diego, después le pregunto al mismo Brasil, lo mismo a Martín Tetaz, un gobierno más moderado, vamos a poner como planteo que se repite similar, puntitos más, puntitos menos, similar al resultado de las PASO? ¿Te imaginas un gobierno yendo a la moderación o te imaginas un gobierno yendo a la radicalización? Mira, la única certidumbre que hay que hay una oposición unida, responsable, racional, que no quiere empujar a ningún gobierno, pero que está firme, que quiere tratar los problemas de la gente, que quiere tratar los problemas de la inflación, porque ¿qué significa radicalizarse? Tenemos 52% de inflación, ¿vamos a tener más? ¿Qué significa radicalizarse? ¿Que perdimos 91.000 comercios, vamos a perder más? ¿Qué significa radicalizarse? ¿Que perdimos 42.000 pymes, vamos a perder más? ¿Qué significa radicalizarse? Quiero entender que va a haber más desocupación, que va a haber menos empleo, que va a haber más pobreza, que va a haber más indigencia. ¿Eso es radicalizarse? ¿O
entender y poner arriba de la mesa una agenda que tenga que ver con el trabajo, que tenga que ver con la educación, que tenga que ver con cómo luchamos contra la inflación, que tenga que ver cómo la Argentina exporta más, o van a radicalizarse más, va a haber más cepos. ¿Más cepos va a haber? ¿Más cepos de exportación? Si la Argentina necesita más. Entonces digo, ¿qué es radicalizarse? No termino de entenderlo. Entonces, nosotros lo que tenemos es una oposición firme, unida, responsable y racional. Que los temas que les sirva a la República Argentina y a los argentinos se va a sentar a discutirlos. Los temas que quieren imponer, avasallar, avanzar, no va. Los temas que son para los privilegios de la política no van. Nosotros vamos a discutir esos temas. Graciela, ¿cómo te imaginas el 15? La verdad que es muy difícil estar en la cabeza de el presidente y la vicepresidenta. Yo creo que después de lo que vimos después del 12, uno puede esperar cualquier cosa, porque en esa semana llevaron a la Argentina casi a una crisis institucional inédita. Yo creo que se tienen que poner de acuerdo y fijar un rumbo, que creo que es lo que falta en la Argentina, para empezar a discutir los temas que planteó Diego, la educación del futuro, cómo damos la pelea para que la inflación no coma los salarios, cómo hacemos para crecer en la Argentina. Sin duda, lo que pasó después del 12 me parece que no han entendido, porque han usado las viejas recetas que no han dado resultados en la Argentina, control de precios, con los viejos funcionarios que fueron parte del fracaso de la Argentina. Pasa que si reaccionaron como reaccionaron ante las PASO, ¿por qué reaccionarían distinto? Si lo que los caracteriza es volver a repetir siempre los mismos errores. Yo creo que hay una diferencia central con la elección esta. Que depende, lo que va a pasar el 15 va a depender de cómo vote la gente el 14. Y te voy a decir por qué, lo voy a justificar. Sí, es importante el resultado, la diferencia. Porque si nosotros repetimos la elección de la PASO, y ellos nos achican en alguna de las provincias que son chicas en el total de votos, pero que definen un senador, por ejemplo La Pampa, nos dan vuelta a La Pampa o alguna provincia de esas, van a mantener la hegemonía en el Senado, nos va a costar sacársela, y van a mantener la primera minoría en diputados. Pero si nosotros mejoramos un poquito, no mucho, un poquito la elección del 12 de septiembre, le vamos a sacar la primera minoría en la Cámara de Diputados, y si mantenemos las provincias, lo que pasó en la PASO, le vamos a sacar la hegemonía en el Senado. Y si pasa eso, el poder específico del Ejecutivo se va a debilitar dramáticamente y va a pasar al Legislativo. Algo que va a coincidir con lo que Alberdi pensó cuando diseñó la Constitución. Alberdi no pensó un sistema presidencialista, pensó un sistema más bien concentrado con todo el poder en el Congreso. Fíjate, las principales funciones económicas, la emisión de moneda, la fijación de impuestos, la determinación del gasto y la colocación de deuda, las cuatro las puso en cabeza del Congreso, no del Ejecutivo. Después el Ejecutivo se las fue afanando. Entonces lo que va a pasar, creo yo, es que no van a tener margen de radicalización, porque no van a poder gobernar por decreto si nosotros tenemos el control del Congreso. No van a poder aprobar las leyes que quieran o imponer las leyes que quieran si nosotros tenemos el control del Congreso. Es demasiado racional lo que decís para el gobierno que estamos teniendo, me parece. Digo, que no puedan no quiere decir que no lo intenten. Y que no lo intenten no creo que no quiera decir que van a estirar todo lo posible. Digo, yo no veo que haya un escenario de... Ok, perdimos, vamos a charlar. Yo no veo que eso pase. Existen instrumentos como el veto, como el decreto, un montón de instrumentos. Sí, nos pueden vetar leyes que nosotros aprobemos. Por eso probablemente muchas de las reformas que queremos hacer en lo monetario, en lo tributario y en lo laboral van a tener que esperar hasta el 2023. Pero sí es cierto que nosotros primero vamos a gravitar en la imposición de la agenda. Eso quiere decir lo que decía Graciela recién, que lo vamos a forzar a tener que decir que cómo votan en cada una de las normas, cómo piensan, si realmente están a favor de los corruptos o en contra de los corruptos, si están a favor de la inflación o en contra de la inflación. Y segundo, que los vamos a frenar, porque veto, a ver, el presidente está acostumbrado a gobernar por decreto, y después que el Congreso le refrende... Algunos dicen que Alberto va a gobernar por decreto, si no va a poder, sin Congreso no va a poder. No hay acuerdo, pero sin Congreso no va a poder, se termina. Justamente por eso es importante la elección, porque si la gente les vota en contra, no van a poder gobernar por decreto. Perdón Diego, pero esto no es una pelea, porque también, si no, la gente dice, esto es una cosa donde se van a pelear la presidencia y el Congreso. Yo creo que lo que está claro es que cuando el kirchnerismo tuvo mayoría, a la gente le fue mal. Eso creo que todos lo tenemos claro. Entonces nosotros creemos que una nueva instancia puede abrir y hacer reflexionar al gobierno para generar esto, nuevas leyes, poner en la agenda los problemas de la gente y fundamentalmente también, tampoco pueden vetar todo, Diego. Yo creo que hay ciertas
cosas, porque el Congreso puede volver a insistir con esa misma Yo soy mayoría. más escéptico tipo Bazán. Me siento más identificado con lo que decía Bazán. Sí, Lu, querías preguntar. No, ¿cómo se van a transitar esto? Todos sabemos que se vienen 2 años muy complejos para el país. Y tampoco me parece que sirve si la oposición gana cómodamente el lunes, que la oposición esté de un lado, el gobierno del otro, que no pueden ser 2 trincheras. Digo, si no hay una suerte de reconciliación en la política, no sé si es factible tampoco en este escenario. Pero sigue siendo la ciudadanía la que más sufre, me parece. Digo, es que el se habla espacio de si la va a haber reconciliación, diálogo, si Lu, va a haber un acuerdo, si no está sé, bien, pero no el sé espacio si es de la, factible. el Lo que espacio digo del es acuerdo y de cómo. la reconciliación es la Cámara de Diputados y el Senado, digamos. El Parlamento, el Congreso más específicamente, es el espacio donde la Constitución prevé este tipo de acuerdos. No hay en ningún artículo de la Constitución la mesa de la concertación, la mesa de la... Lo que estipula la Constitución es que los consensos se construyen en el Congreso. Es cierto que el peronismo ha estado acostumbrado a faltarle un poco el respeto al Congreso y a gobernar como si el Congreso fuera una escribanía. Bueno, se terminó. Llegó la hora, si las urnas lo confirman el domingo, llegó la hora de que tengan que empezar a negociar en el Congreso con la oposición. Nosotros vamos a ser muy responsables. ¿Y el acuerdo que está diciendo Massa que quiere hacer? Pero es una pantomima. ¿Cuál es? Si yo te digo, lo voy a invitar a Bazán a mi cumpleaños, lo voy a invitar a un asado a Bazán. Y vos me llamás y me decís, che, pero primero me tenés que llamar a mí por teléfono, a ver si puedo o no. Vamos, nunca llamó a nadie, es una mentira. Yo por el asado puedo, ¿eh? ¿Qué decís, Diego? Y la verdad es que lo que ha pasado en este año y 8 meses que gobiernan, en donde no han llegado ni siquiera al acuerdo de cuáles son los temas que se trata. Hay un montón de iniciativas de la oposición que podrían resolver muchos de los problemas que hoy tienen en la Argentina para generar trabajo, para bajar impuestos y todo lo demás que nunca podemos tratar, porque el gobierno... Claro, no están de acuerdo entre ellos. Fíjate que presentaron el presupuesto hace casi 50 días y todavía no fueron a discutirlo al Congreso por esto que decía Santi, porque la mitad del kirchnerismo no lo quiere aprobar. Sino que al mismo tiempo, claro, se da una discusión interna donde el cristianismo dice, este presupuesto es Guzmán. Así ahí, no. Ahí retomo lo que te decía de Guzmán, y por qué Cristina no lo quiere. El presupuesto que presenta Guzmán no lo quiere la Cámpora. Por eso, entonces, ¿de acuerdo con quién? ¿Con quién? ¿Con Cristina, con Alberto, con Larroque, con quién? ¿Con Massa? Massa responde efectivamente, agrupa a todos los diputados atrás. Si los agrupa atrás, ¿por qué no viene el ministro de Economía a defender el presupuesto al Congreso? Santilli. Yo quiero volver a algo que dijiste vos que me parece muy importante, Lu. No aguanta más la sociedad de esta manera. No aguantamos más la sociedad nosotros mismos. No se puede vivir así. Entonces, yo creo que hay una oportunidad, ¿sabes? ¿Sabes por qué creo que hay una oportunidad? Por algo que dijo Graciela y que dijo Martín recién. Ya nos mostraron lo que hicieron con mayoría. Con mayoría atropellaron, imponen, no hay diálogo. Si no tienen mayoría, si la elección es contundente, tal vez, después de intentar, imagínate los decretos que vos quieras, se van a tener que sentar. Y nosotros vamos a tratar de plantear los temas que nos ha dicho la sociedad en cada uno de estos recorridos. La sociedad nos dijo, la única manera de salir adelante como argentinos es con la educación. Entonces, esa es la educación. ¿Qué vamos a hacer con la educación? Y bueno, tenemos proyectos. La ley de emergencia educativa para el equipamiento, conectividad, infraestructura, la evaluación obligatoria, porque evaluar no es buscar el error, sino ver qué nos falta. Una ley de empleo joven, los jóvenes se quieren ir de nuestro país, pero porque no tienen oportunidades, no por otra cosa. Entonces, los temas de seguridad. Entonces empezás a generar una agenda a la sazón de la agenda que necesita el gobierno también, y ahí empezás a discutir los temas. Entonces, por ahí surge esta oportunidad, esta esperanza. Ahora, no va a surgir si todo sigue de la misma manera, porque hasta ahora lo que han hecho es lo que ya vimos. Es imposición, es avasallar, es avanzar sobre la justicia, es negar los problemas. Vos para poder resolver un problema tenés que reconocer que lo tenés. Tenés que reconocer que hay un problema de inseguridad. Si no reconoces que hay un problema de inseguridad en nuestro país, no puedes avanzar. Ahora, si vos decís, no, mira, el que liberó es la justicia, ¿lo avalaste o no lo avalaste? ¿Te plantaste ante los jueces que lo liberaron? ¿Te plantaste o no te plantaste? No te plantaste. ¿Qué dijiste sobre las personas que te ocupaste? ¿Fuiste a ver a las personas que fueron damnificadas? ¿Te ocupaste de enfrentar a los delincuentes? ¿Respaldaste a tu fuerza? ¿Respaldaste a tu fuerza? ¿Le dijiste, vaya para adelante? No, todo lo contrario. Entonces digo, ¿qué hiciste con los chicos? Tuviste ministros que militaron el cierre de escuelas. Entonces vos decís, ¿pero cómo? ¿Adoctrinar en la escuela está bien? ¿Un presidente que dice eso? Entonces vos decís,
¿Qué necesitamos nosotros? Que nuestros hijos se eduquen libremente, que después decidan, Diego, que decidan por lo que quieran decidir, que voten a quien quieran votar. A nosotros nos encantaría que nos acompañen a nosotros, pero que voten porque eso es una sociedad que quiere crecer, que quiere salir hacia adelante, que quiere mirar un futuro, que quiere progresar. Vos, fíjate este número, y Martín, a mí me gusta, yo siempre tomo algo que decís vos, al kirchnerismo hay que combatirlo con los datos. Los datos son contundentes. 28 millones de argentinos, corregime si me equivoco, están con capacidad de tener trabajo en nuestro país. Menos de la mitad tienen, pero hay un número que es aterrador para mí. Solo 5.800.000 argentinos tienen trabajo formal en el sector privado. ¿Qué país puede salir adelante de esta manera? Y entonces en vez de discutir, che, ¿cómo hacemos? A ver, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Nos sentamos los representantes de todos los sectores a ver cómo hacemos para que la Argentina tenga, en vez de 5.800.000 en el sector privado, tenga 7 millones, 8 millones, 9 millones, 10 millones de argentinos. No, todo es, vamos a ratificar el rumbo. ¿Sabés por qué pasa lo que dice Diego? Porque con todas las pymes que hablas, con todas, sin excepción, no importa el sector en que estén, o el lugar del país en el que estén, todos tienen miedo de contratar trabajadores en Argentina. Pero ¿qué hace? Perdón, porque es un tema... Dos cosas, tienen miedo de contratar trabajadores, pero blanqueemos el debate. Tienen miedo de contratar trabajadores los empresarios, los pymes te estoy hablando, no estoy hablando de las grandes empresas. Tienen miedo de contratar trabajadores y pagan más de impuestos que de sueldo prácticamente los trabajadores. Pongamos esos dos temas arriba de la mesa. No los esquivemos más. Andá y Santi, ¿dónde querés ir? Bueno, nosotros, Martín, pero para que Santi quiere plantear algo importante. Nosotros planteamos una ley de empleo joven donde planteamos la eliminación de los impuestos laborales por 5 años para los jóvenes entre 18 y 35 años. Que no tenés costo fiscal. ¿Sabés por qué no tenés costo fiscal? Porque hoy trabajan en la informalidad, no están. Pero, Santi, a ver, te digo lo que dice el kirchnerismo, que ustedes quieren reducir salario, que quieren reducir indemnizaciones. Bueno, Larreta eliminar la doble indemnización. Eliminar la doble indemnización. Eso se va a hacer. ¿Qué queremos? No hay ningún proyecto de eso. No hay ningún proyecto de eso. ¿Sabés qué queremos? Un consenso laboral. Exacto. Queremos bajar impuestos. Está bien, pero eso suena a consenso laboral. No, suena, mira, te voy a dar un ejemplo. Sentarte en la mesa, los representantes de los trabajadores, las pymes, las empresas y la política, y hasta que no se ordena el tema de cómo generamos trabajo, no se sale de esa reunión. Digo, porque la Argentina sí no sale, no hay ningún país del mundo que salga. Y te digo algo más, bajar los impuestos laborales. Terminar con la industria del juicio, eso es contador público. Es un salario. Pero ¿cómo terminás con la industria del juicio? Lo que vale, bueno, tenés que sancionar las leyes. ¿Cómo terminás con la discrecionalidad de la justicia que hace que un delincuente que mata salga de la cárcel antes de tiempo? ¿Cómo terminás con eso? Poniéndote los pantalones largos y votando el Código Penal, el Código Procesal Penal, la reforma a esos temas que tienen que ver con la inseguridad, que te los hace terminar. Entonces vos tenés que ponerte pantalón largo en esto. Es un tema técnico. Hasta la década del 90... La pregunta concreta, perdón, traduzco esto que están proponiendo de generar una reactivación y una ampliación de la cantidad de empleo privado, ¿viene con quita de derechos laborales incluida? Esa es la gran pregunta y esa es la preocupación que planteas. Pero para empezar, ese trabajador hoy no está trabajando, está desempleado en la casa o está trabajando en negro sin ningún derecho. Entonces, imagínate si nosotros pudiéramos hacer una propuesta muy simple. Viste que se hacen las cosas por excepción, pero en general sí, pero para ponerte más impuestos siempre es la excepción. Supongamos que decimos que por excepción, durante el próximo año, dada la gravedad de la situación laboral, por excepción, durante el próximo año, todos los trabajadores que contrates no vas a pagar ningún impuesto por contratar a esos trabajadores. Por excepción, solamente durante un año. ¿No podemos hacer la excepción al revés, a favor de la producción y del empleo? ¿No es más fácil? ¿Sabés qué pasaría si vos hicieras eso un año? Tendrías un boom de empleo en Argentina. Las empresas masivamente. ¿Por qué no se hace? Si a las pymes no hay una. Yo les invito a que un día hagan un programa con pymes. Traigan al azar 20 pymes y siéntenlas. Todos te van a decir lo mismo. Te dicen, si vos me sacás la industria del juicio laboral de encima y me sacás impuestos, yo contrataría 1 o 2 trabajadores más. Hay 650.000 pymes, Diego. 650.000. Si cada uno contrata un trabajador cada uno, tendrías el triple de creación de empleo. Y ahí no tenés lo que crea la economía pérdida de derechos. ¿Por qué el gobierno no lo haría, este gobierno? ¿Por qué no lo haría? ¿No quiere que genere empleo para vos o es que no quiere cambiar la política? El gobierno tiene una idea filosófica incorrecta de cómo funciona la economía y de cómo funciona el mercado de trabajo. Propone modelos, lo mismo que pasa con la inflación. Vos me decís, ¿por qué el gobierno pone entonces? Exactamente, porque están confundidos en el modelo de cómo funciona la economía. ¿Realmente ¿Es ideológico o es falta de conocimiento? Es ideológico, 100% ideológico. Ellos están convencidos
Yo, digamos, no tengo nada personal con ellos, seguramente lo hacen con la mejor buena intención, pero están convencidos de que la forma en que se crea empleo es poniéndole un yunque en el pie a los empresarios y más impuestos. A mí me enseñaron lo de los impuestos cuando era chico. Mi viejo me dijo con un paquete de cigarrillos, mirá, el Estado nos pone los impuestos porque no quiere que fumemos, quiere que fumemos menos. Ah, entonces nos pone los impuestos a la producción para que produzcamos menos. Entonces, ¿cómo es? ¿Nos pone los impuestos al empleo para que contratemos menos trabajadores? ¿Por qué no ponemos los impuestos sobre las ganancias y sobre el consumo como son en la mayoría de los países del mundo? ¿Cómo un país subdesarrollado le va a poner impuestos al trabajo? Está todo al revés. Ahora vamos a hablar puntualmente de economía porque hay también cuestiones vinculadas a la vida de todos los días, al precio del dólar, al aumento de la inflación. 3,4 aumentaron los alimentos y las bebidas, 4,7 aumentó el gasto en salud, 5,1 aumentó la indumentaria, el promedio interanual es de más del 50%. En un rato, Graciela, atención, porque Lucía nos va a contar 20 y medio y próximamente en los mejores cines otro liberado más, pero liberado de causas picantes. Estamos hablando de gente que cometió delitos, gente que utilizó armas, gente que participó de manera ilegal, fraudulenta o corrupta de causas que terminaron con muertes de argentinos. Todos ellos han sido liberados y algunos incluso hasta reivindicados, como Amado Vudú, con condena firme de la Corte Suprema que participa de actos con el presidente de la Nación. En un segundo vamos a hablar de eso, Lu. Pero quiero hablar, estoy seguro, Martín, que la gente en la calle cuando te ve te pregunta por el dólar. ¿Va a subir el dólar? ¿Va a bajar el dólar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar el 15? Esto se va todo al demonio. La inflación, no me alcanza el salario, ganamos en peso, las paritarias. Hoy el presidente dijo esto y quiero que esta frase del presidente sea el puntapié inicial para que nos expliques qué está pasando y sobre todo qué va a pasar. Escuchalo, Alberto. Estamos viviendo en una Argentina que este año va a crecer más de un 9%. En una Argentina que ha creado más de 200.000 empleos. En una Argentina donde hoy los salarios le están ganando a la inflación, pero no se recuperan de la pérdida que recibimos en los salarios en el año 2020. Nada, ahí tengo la... Está fuera de la realidad completamente. Fuera de la realidad. Totalmente. Mirá, digamos, yo creo que con ¿No se crearon esos empleos, Martín? Pero no, lo que pasa es que se perdieron, ¿sabes cuánto? Se perdieron el 40% de los empleos informales durante el año pasado. Hiciste una B corta, entonces recuperaste buena parte de los empleos que habías perdido antes. Estás creciendo 9% contra abril, mayo, junio del año pasado que estaba cerrado, contra el peor momento, pero hace 10 meses que la economía está estancada, en el mismo nivel de actividad que tenía en diciembre y enero. Pero también te digo una cosa, el presidente dijo que Argentina era el país que primero compró las vacunas, que todos sabemos que no fue así, y que más vacunó, cuando todos sabemos que aún Argentina no ha llegado a completar el 60% de la población las 2 dosis. Y el ajuste fenomenal dijo que los jubilados le ganaban la inflación. Los jubilados, me acaban de pasar los datos, aún con el aumento que se anunció esta tarde, el ajuste que se han hecho en estos 2 años ha sido de 4.600 millones de dólares. 4.600 millones de dólares, que en lugar de ir a los bolsillos de los jubilados en la Argentina, fueron a otros. En diciembre, con el último aumento, la jubilación va a ser de 29.063 pesos. Exactamente. La canasta básica del jubilado, hay que recordar, es de 75.000 pesos. Y la señora vicepresidenta gana una jubilación de privilegio que está en 2 millones, entre 2.500.000 y 2.800.000. Y con el aumento seguramente se le va a ir a 3.200.000. Corregime porque no soy bueno para los números. 29 lucas o más o menos 150 dólares, ponele una cosa así. Estoy equivocado. Y 2,5 millones son 12.000 dólares. Sí, casi 100 veces más de lo que gana el jubilado. O sea, 100 a 1 es la diferencia. Que hay que aclarar que 3 de cada 4 jubilados ganan la mínima en la Argentina. Dólar a 207 pesos, Martín. ¿Qué va a pasar el 15? Mirá, Diego, el dólar está en un precio de pánico, ¿no? Ahora, ese precio de pánico descuenta esa preocupación que tiene la mayoría de la gente de que explote todo después del 15. Yo realmente no creo que vaya a explotar todo, no soy tan pesimista, quiero ser optimista en que el gobierno se sorprendió con el resultado de la PASO y esta vez la está esperando, va a ser un poco más racional. Pero bueno, pueden pasar las dos cosas. Si el gobierno después de la PASO se muestra con racionalidad, acepta la derrota normalmente, dice que bueno, que está bien, que va como cualquier oficialismo que pierde del mundo, y dice que van a estudiar cambios y eventualmente algún cambio de gabinete, el 207 es carísimo, es un precio de pánico.
Ahora, si el gobierno se empieza a tirar por la cabeza con los ministros, como pasó después de la PASO, y aparece otra carta de Cristina... O sea, el dólar, tal como dijo Cerruti la semana pasada, depende en este momento más de la política que de la economía. Totalmente. Si el gobierno se empieza a tirar por la cabeza con todo y explota el gabinete como explotó la semana después de las PASO, 207 es barato, Diego. ¿Hay algo que te indica que eso no vaya a pasar? La esperanza. Sentido común, pero lo que pasa es que acá, como dijiste vos recién, tenés razón, es difícil ser racional acá, ¿no? Pero si vos realmente sos un animal de poder como Cristina lo es, y vos sabés que estás al borde de perder el capital político que te llevó 30 años construir, y que todavía no lo perdiste, tenés una chance, no la vas a ganar radicalizándote. La vas a ganar. No lo podría haber pensado después de las PASO y no se pensó así. Lo que pasa yo voy es que al mismo lado yo voy al mismo lado de Osvaldo. Esto que vos decís es lo racional. Cualquier persona haría eso. Dice, mirá, lo que pasa es que comimos una derrota muy fuerte. Vamos a tratar de, por lo menos, disimular. El margen de acción de Cristina y del gobierno es cada vez más angosto. Y además tenés que negociar con el pero en la PASO no tenías tampoco mucho margen, te quedaban 2 meses. Ahora te quedan 2 años, es un buen momento, un buen tiempo como para que el gobierno diga, bueno, entendí el mensaje de las urnas, hice efectivamente, evidentemente, algunas cosas. Pero Alberto mal, Fernández dijo voy a literalmente, cambiar. entendimos el mensaje de las urnas y al día siguiente asumió Aníbal Fernández. ¿Vos querés que Cristina no sea Cristina? No, yo creo que Cristina es políticamente muy inteligente, no va a querer perder el poder y por lo tanto quiero creer, además porque a los últimos que nos interesa que esto se vaya al tacho. A todos. A todos, porque todos vivimos en el mismo país. Claro. Pero nosotros si vamos a gobernar de 2023 queremos gobernar con un país entero, no con un país que esté prendido a fuego. Así que, y ella me parece que sería un error porque la condenaría a perder. Vamos, ¿qué sería? Nerón. Me llevo puesto todo, prendo fuego todo y que reviente todo, pero yo perdí también. Hasta ahora. Digamos, esa apurada de... Porque lo que pasó después de las PASO eran 2 borrachos poteando a ver quién pasaba primero en una esquina. Esto fue lo que pasó, ¿no? Y no que acelero yo, no que acelerás vos. Entonces, esa jugada fuerte ya se la ganó Alberto, me parece. No necesita prender fuego todo otra vez. Ya demostró que ella manda, eso de Me parece que eso quedó demostrado y me parece que ahora lo que deberían, por supuesto, es algo que deberá resolver el gobierno, yo no me voy a meter en eso. Nosotros, como decía Diego, lo que vamos a ofrecer del otro lado es absoluta serenidad, absoluta racionalidad y responsabilidad. Eso no va a faltar de nuestro lado. ¿Qué va a pasar el domingo 14, Santilli? Yo espero que mucha gente vaya a votar. Espero que la sociedad se exprese, que decida su voto. Yo, por supuesto, le quiero pedir que nos acompañe con su voto a nosotros, pero que vaya a votar. Que vaya a votar, es importante. Y el 14 lo que va a pasar es lo que ves acá, una oposición responsable, racional, firme, continuando y va a seguir a trabajar el lunes defendiendo los valores que nosotros sentimos. Concretamente, ¿el gobierno puede dar vuelta a la elección? Yo no veo ningún indicador por el cual las cosas pudieran cambiar, pero es una decisión de la sociedad. Yo digo, la gente le pidió más trabajo, no hay más trabajo. La gente le pidió más seguridad, no hay más seguridad. La gente le pidió más educación. El plan platita no alcanzó, tampoco, para descontar si quieres. No, yo creo que, bueno, no sé si no alcanzó. El domingo lo vamos a ver. Yo lo que te digo es, cuando escuché la cifra que vos dijiste, 16.000 millones de pesos, digo, es increíble. A mí me parece que no le van a comprar la dignidad a los bonaerenses. Ni con el plan platita, ni con todas estas barbaridades de la bicicleta, el calefón, el termotanque, los viajes egresados. En algunas provincias es incluso obsceno. Yo fui el lunes a Tucumán y a La Pampa. En Tucumán, cuando llego, veo que había una cola de 3 cuadras en una canchita de fútbol. Parecía una canchita. Pregunté qué era. Me dice, están pagando el bono de 5.000 pesos que le da el gobernador. En La Pampa de 10.000. Para servicios vencidos. De 10.000 para pagar la luz y el gas. Para ayudar a pagar la luz y el gas justo en la semana de las elecciones. En algunos casos es descarado. Lo que pasa es que para una familia que perdió, que los chicos se quedaron sin escuelas, que perdió o la pasó mal algún familiar por la pandemia, que perdieron el empleo en muchos de los casos porque el gobierno no los dejó trabajar y se endeudaron y quedaron porque, Diego, si vos no te dejan trabajar 2 meses, te comés los ahorros. Sí, claro. Pero una familia de clase media baja, que vive al día y de prestado,
cuando no la dejas trabajar comer 3 meses, ni los ahorros. cuando no la dejas trabajar 3 meses, se termina endeudando con amigos, con familiares o con un prestamista usurero del barrio. Ahora me contás. Y ahora quiero queda colgado de la profundizar palmera, sigue colgado de la palmera, no lo arreglás con 5.000 pesos. Quiero profundizar esto que es la economía de todos los días. Quiero hablar de corrupción. 20 y próximamente otro más de presos liberados. En un segundito después de la pausa, gracias Santilli por haber estado en el programa. Gracias, se queda Graciela Ocanes, se queda Martín Tetaz y seguimos discutiendo de la Argentina a 3 días de las elecciones. Ya venimos. Muy bien, estamos al aire de nuevo, estamos ya en este bloque donde habíamos prometido, Lucía. Hay un lindo dato, Un dato, estamos ahí terminando de chequear un dato que trajo Lucía, está ahí también mirando Bazán, que tiene que ver con el acto de hoy del cierre de campaña en el Frente de Todos. Desde que Alberto ganó las PASO, 20 presos quedaron en libertad, puede salir Schiavi, pueden ser 21. Dame la lista, porque escuchar la lista de Escosor, Graciela, es tu especialidad, justamente la denuncia y la lucha contra la corrupción. Mirá. Acá las caras de los liberados. Sí, a ver, acá- vos hablá ahí, que yo bueno, los voy mirando. Tenés a Amado Vudú, tenés a Atanasio Pérez Osuna, que estuvo preso en el caso ICRT, que llevó a Julio Devido a la cárcel. Tenés a Cristóbal López, a Fabián de Sousa, a Esteche. Tenés a Caballo Suárez, tenés a Carlos Kirchner, a Gerardo Ferreira, César Milani. Tenés a Jorge Castillo, a Luis Delía, tenés a Oscar Tomás, que además Oscar Tomás tiene otra particularidad como la de Jorge Chueco, el ex abogado de Lázaro Báez, que estuvieron prófugos. Mirá, ¿y los liberaron igual? Los liberaron. Primera regla de la justicia, si estás prófugo, peligro procesal, no te liberan más, ¿no? A ellos los liberan igual. Por ejemplo, ahí tenés a José López, que es el último que salió. Hay que decir una cosa respecto... Perdón, esta cara la conozco. ¿Este es el chabón que estaba con bolsos con dólares y Sí, con una ametralladora? exactamente. José López consiguió la libertad ¿Qué hay que hacer para ir en constitucional. cana? Bueno, en el Sí. caso de José López... Hagamos un reality, Cana Chef, ponele, a ver si hay alguien que logre ir en cana en la Argentina, mirá. Bueno, el asunto con José López es que fue condenado en 2018 justamente por esos bolsos con 9 millones de dólares que infructuosamente intentó esconder en el convento de General Rodríguez. Lo que sucedió es que cumplió los 2/3 de su condena. Esto es lo que ocurrió con José López. La pena que le dieron, hoy ya está, desde junio está prácticamente cumplida. Qué bajas son las penas de corrupción. Bueno, quizás esa sea la otra discusión. Lo cierto que en el caso de José López cumplió los 2/3 de la pena. Lo felicitamos. El caso de Amado Vudú, como también va a ocurrir con Juan Pablo Amado Schiavi, Vudú salió porque tiene hijos. Bueno, se fue a domiciliaria porque tiene hijos pequeños. Esto dijo el juez Daniel Obligado cuando le dio el arresto domiciliario. Pero hay que recordar que Amado Vudú acelera los plazos de los 2/3 del cumplimiento de su condena porque le reducen en 10 meses Bien. ese tiempo, como también ocurrió con Juan Pablo Schiavi, que por hacer un curso de teología, por ejemplo, le redujo. No, lo de Schiavi ahora te hay que 26 días. escuchar. Lo de Schiavi es espectacular. Hay un curso que hizo Schiavi que se llama Percusión en Casa. ¿Qué? Es espectacular. ¿Afuera de su casa no sabe percusionar? No. Bueno, ¿Solo en tu casa te no, enseña? lo que sucede Hidroponía. es que el abogado presentó una lista interminable de cursos que hizo Schiavi. En algún punto el fiscal dice, bueno, acá hay 20 cursos que hizo en un día Schiavi que no se los computaron. Sí le computaron el de teología cristiana. Me muero que había 20 Y cursos. en había un una mismo cantidad día. de cursos, pero como en una Graciela. cantidad de horas en un día. Te resumo esto, Sí. muchos casos con 2/3 de las condenas cumplidas, ayudados por esta ley del estímulo educativo. Incluso con el caso de Juan Pablo Schiavi, la querella lo que dice es los plazos están cumplidos. Lo que pasa es que están acelerados por una cosa bochornosa, que es reducirle por estos cursos la condena. El kirchnerismo, el gobierno de los Fernández, lo único que fueron eficientes fue en la impunidad. Lo estamos viendo. El Esto promedio es una me da un muestra. preso liberado cada 40 días. Por eso es necesario tener nuevas mayorías en el Congreso para votar el Código Penal que endurece las penas también de la corrupción. Y un nuevo Código de Procesal Penal, porque no puede ser que estos funcionarios se ampanen en una ley que tenía un sentido, que es para las personas de bajos recursos que puedan Claro, lo de los estimularlos cursos, a reinserción laboral. un curso para insertarse en su vida cuando Claro. recuperen la libertad y no pueden ser utilizados con estos vivos para conseguir la libertad. Gracias. Gracias, Graciela, No, por gracias. venir. Gracias, Martín. Datito final del señor Osvaldo Bazán. Escuchen esto, les pido por favor. Tota Santillán era el conductor del acto hoy, del cierre del Frente
de Frente de Todos. Y en algún momento le ha faltado la billetera. No. Está pidiendo por favor que le devuelvan los documentos a la Tota. Lo afanaron a la Tota Santillán, que era el conductor del evento, en el evento, en el cierre de campaña. En el cierre de campaña, para no perder otras costumbres, vamos a ver qué curso de hidroponía podrá hacer finalmente el que le haya afanado. No le afanen a la Tota Santillán, un tipo querido, además de la cultura popular. Qué barbaridad. Había muchos ladrones en el escenario. Gracias Osvaldo, gracias Graciela, gracias Lucía, gracias Martín. Usted se tiene que quedar. Usted, Fioriti, se tiene que quedar aquí en el pase con Verdad Consecuencia, Luciana Gebra, Maru Dufari, programón por delante. Quédate después de la pausa, pase con las chicas, pase interesante, pase importante. Después no diga que no te avise, ya venimos.